Seguimos en la mira, como les anunciábamos, estamos con la... tanta cosa es docente, investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UDELAR, licenciada en Sociología, y además tiene doctorados en Criminología en Inglaterra y Holanda, especializada en problemas de delito organizado, mercado de drogas, violencia y desarrollo urbano. Clara Musto, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo cambió? Durante mucho tiempo el tema de la droga se criminalizó la discusión, cuando en realidad no había un vínculo directo entre droga y criminalidad, pero con el paso de los años y posiblemente con el ingreso de la pasta base se empezó a dar ese vínculo entre tráfico, microtráfico y delincuencia. ¿Cómo ves vos ese fenómeno? ¿Cómo evolucionó en el país y en qué estado está? Bueno, el uso de sustancias psicoactivas tiene una historia de larga data en Uruguay. En realidad, desde muy tempranos tiempos se asociaba al tango, con la droga, con el bajo mundo, con el delito, con la prostitución. Esta asociación no es para nada nueva en realidad. Evidentemente que el fenómeno ha evolucionado, se ha desarrollado, los mercados de sustancias psicoactivas, las economías ilegales se han desarrollado, se han expandido y eso trae renovados desafíos para la política criminal de drogas. En particular, un mojón importante se puede observar a partir de la década de los 90, en realidad fines de los 80, 90, con un giro de liberalización de las economías. La ley de puertos de 1992, que declara a Montevideo el primer puerto libre de toda América Latina, es muy importante para entender el rol de Uruguay en el tráfico regional, en el comercio regional legal y en el tráfico de sustancias ilegales. Y esta es una apuesta que se ha sostenido a nivel de Estado, es una política de Estado, la de intentar favorecer el libre mercado, la de posicionar a Uruguay como un centro logístico de distribución de bienes y servicios, y por cierto que las sustancias psicoactivas son uno de ellos, de los más demandados que existen en el mundo. Y entonces creo que bueno, el gran desafío, la novedad, si se quiere, fue observar, no solo en Uruguay, sino en toda América del Sur, un aumento sostenido del consumo de sustancias psicoactivas, una expansión de estos mercados, como decía. Pensemos que en los últimos años Brasil se posiciona como el segundo país con el mayor mercado de cocaína del mundo. El primero desde hace muchísimo tiempo es Estados Unidos. ¿Por qué aumenta el consumo de sustancias psicoactivas en Uruguay? Bueno, es todo un tema aparte, pero digamos, podríamos observar que ha aumentado el consumo en general, ¿no? de la mayoría de los bienes y servicios. El advenimiento de la tecnología es clave para entender la organización de estos mercados. Tenemos celulares ahora, antes no había. Los celulares revolucionan los mercados de sustancias psicoactivas, hacen que sea mucho más accesible y más fácil acceder a estos mercados. Y en particular, desde el 2001 a esta parte, lo que observamos en Uruguay es como cierta paradoja de, por un lado, la mejoría de la situación económica, relativa, pero mejoría al fin, aumento del PBI, relativa mejor distribución de la riqueza interna, disminución del desempleo, y concomitantemente o correlacionadamente aumento de la violencia y en particular las variantes más violentas del delito. ¿Y cuáles son las características de quienes a través del narcotráfico se han consolidado como bandas, no sé cómo llamarle, como bandas criminales de baja escala? No son cárteles, por supuesto, ni son grandes organizaciones criminales, pero ¿por qué se consolidaron? ¿Hay un fenómeno social atrás de eso únicamente? Es un fenómeno económico. Las sustancias psicoactivas, la demanda y la oferta de sustancias psicoactivas es un fenómeno social, es un fenómeno criminal y es un fenómeno económico. Es interesante ver cómo las investigaciones muestran, por ejemplo, que el precio de un gramo de cocaína en la calle o de cannabis o de pasta base incluso se ha movido muy poco. El resto de los precios en la economía aumenta y el precio de las sustancias ilegales se ha movido muy poco. Lo que habla de las limitaciones de las políticas y de las políticas represivas para poder tocar este mercado.
Y en el narcotráfico, en esta economía ilegal, hay muchos actores. Es absolutamente imprescindible la participación de actores legales para que esa coca que se planta en Bolivia o en Perú o en Colombia, que son básicamente los 3 países del mundo que tienen las condiciones naturales para cultivar esta hoja, que eso se sintetice, se transforme, se transporte, cruce fronteras, se distribuya primero a grandes escalas, después a mediana escala y luego en la microescala o en el microtráfico, que de repente es lo que más nos llama la atención a nivel del periodismo, a nivel de la opinión pública o a veces a nivel de las políticas públicas. Pasa que es el que más afecta a los vecinos, digamos, ¿no? Los 300 kilos de cocaína que llegan, pasan por el puerto y se van para Holanda, no impactan tanto, ¿no? Eso es difícil de evaluar, creo yo. Tenemos pocos estudios de cómo impacta el delito de los poderosos y la corrupción en el funcionamiento democrático, en el funcionamiento no violento y en el funcionamiento en general no corrupto de las sociedades. Es mucho más fácil, ha sido desde la academia, mucho más fácil estudiar el delito común, el delito de las clases bajas o el delito de los pobres, por una cuestión de accesibilidad, por una cuestión de posibilidad de protección. Los poderosos, los actores poderosos tienen mucha mayor capacidad de protegerse, de contratar buenos abogados. Claro, pero aún así, ¿no? O sea, yo supongo que hay una lógica muy particular. Cuando se habla del fenómeno de Giuliani en Nueva York, se olvida que en el mismo año que pasó eso, otras 10 ciudades de Estados Unidos sufrieron una baja importantísima del delito, con lo cual el fenómeno de Giuliani se relativiza. Y una de las cosas que logró bajar los índices de violencia entre las bandas fue que la territorialización se generó como una especie de pacto entre las grandes bandas que aprendiendo de la mafia italiana, sabían que mientras no hubiera lío entre ellos, mejor la iban a llevar. Pero sin embargo en Uruguay eso no pasó. Si bien está la banda del Cerro y la banda de Casaballe y la de 40 Semanas y la esta y la otra, estamos asistiendo a un fenómeno en el que el 50% de los homicidios son ajustes de cuenta. ¿Eso tiene que ver con qué? Y es previsible y digamos, nosotros hemos también salido a intentar explicar eso, no sé, en el momento del debate de la ley de urgente consideración, fuimos al Parlamento a ofrecer nuestro punto de vista. Es esperable porque, como te decía, las economías ilegales se requeriría una voluntad política demasiado fuerte para intentar disminuir esos mercados, como te decía, decisiones que por mucho trascienden al Ministerio del Interior y a la política pública criminal, que competen mucho más a las políticas económicas que tenemos y sociales, si se quiere, que a otra cosa, para realmente evitar que las drogas circulen. Ahora bien, cuando uno quiere analizar los segmentos de ese mercado que son violentos, ¿no? Y ahí es donde tenemos la mira, porque por cierto que la mayoría la mayoría de las transacciones discurren sin violencia, y eso me parece que también es importante repetirlo, porque en realidad es racional si uno lo pone a pensar. La violencia arruina el negocio. Ni el comprador ni el vendedor quieren violencia. La violencia atrae a la policía, atrae problemas. Pero no está pasando. Bueno, la mayoría, si usted ve las cifras de consumo de cocaína en Uruguay, son mucho más abundantes que los casos donde se pueden observar un nivel un poco más sofisticado o un nivel un poco más estructurado de delincuencia organizada. ¿Dónde son esos lugares? Y bueno, donde hay concentración de desventajas socioeconómicas. Si uno ve los barrios concretamente donde están pasando ese tipo, donde se concentra la violencia contra las personas, son en general lugares sociales donde se concentran las desventajas socioeconómicas. Ese es un problema clave y fundamental. Son lugares donde se han realojado. Es muy interesante ver las políticas urbanas, la importancia de las políticas urbanas, departamentales. Muchas de las unidades
los complejos de vivienda donde hoy se observan esos problemas son complejos que recibieron a las clases bajas del centro, donde se realojaron las clases bajas del centro y hacia ahí. Son lugares donde hay poca conexión con la ciudad, con la L próspera, como se le llama desde las ciencias sociales, ¿no? con la costa, con el centro. Si uno mira, buena parte de las llamadas zonas rojas, digamos, son complejos de vivienda, ¿no? Ahora, el hecho de eventualmente combatir o explicar el tráfico, el gran tráfico, digamos, ¿no? Y de los más poderosos, ¿vos pensás que disminuiría el fenómeno que estamos viendo de la droga en las clases bajas en la medida que ya han adquirido el conocimiento suficiente para tener sus propios proveedores en Paraguay? Viene la droga desde Paraguay y ahí hacen el transbordo. Ya tienen una economía montada de la cual no dependen de un gran traficante de que los nutra. Todo dinero ilegal tiene que ser lavado, si no nos sirve. La delincuencia organizada necesita el delito de los poderosos y el delito de calle, necesita ambas manifestaciones. Y incluso en países donde el delito organizado está muchísimo más desarrollado que en Uruguay, también se puede observar que hay estrategias de uso de la violencia. Porque como te decía, esto no deja de ser una economía, entonces necesita cierta estabilidad. Pero para que las sustancias ilegales entren en Uruguay y se produzcan y circulen, es absolutamente necesario que existan todo ese otro complejo, que existan poco controles en la industria inmobiliaria, como en el mercado inmobiliario, como se ha identificado y observado a Uruguay desde hace muchos años. El sector inmobiliario, Punta del Este, todas las investigaciones, Punta del Este y Carmelo, muestran la importancia del lavado de dinero en la construcción inmobiliaria en Punta del Este y en Carmelo. El sector de la noche, la economía del ocio. Hay muchos sectores económicos que dependen de esto. Por cierto, es un negocio que no se puede manejar solamente desde las cárceles o solamente de los barrios pobres. ¿No te parece que un poco a veces desde la academia se va mucho más lento de cómo evoluciona el delito? Te ponía el ejemplo del concepto de la criminalización de la droga y se quedaba en eso, en que la droga está siendo criminalizada cuando no debe ser así, cuando en realidad el fenómeno había cambiado y sí, la droga podía ser vinculada con el crimen común, con el asesinato, con los secuestros, etc. Y vos recién dijiste algo que era común, y era que el narcotraficante se hiciera amigo del barrio, ¿no? Para que el barrio lo protegiera, para que comprara conciencias, etc. Pero sin embargo la realidad local, pero también la internacional, desde la época de Escobar y en México ahora, es una locura de violencia. Es una violencia permanente y constante. Entonces, esa lógica de que no le sirve la guerra al narco, la realidad no lo demuestra. Bueno, creo que eso es relativo. Por un lado, sí es importante reconocer y analizar la escalada de violencia. Y en el momento de evaluar y de intentar vislumbrar la guerra contra las drogas tal como se ha desplegado en el continente latinoamericano, y si la guerra contra las drogas ha sido un modo eficiente de pacificar al continente latinoamericano, o si por el contrario los índices de violencia y de delito vienen creciendo. Por otro lado, creo que es importante explicar los segmentos violentos del mercado de drogas. Por supuesto que es importante explicarlos y entender cómo operan, cómo reprimirlos, cómo prevenirlos fundamentalmente, y una vez que aparecen estas organizaciones, poder reprimirlas. Pero de vuelta, la mayoría de las personas que venden drogas, muchas de las personas que venden drogas tienen otros trabajos, tienen trabajos legales, venden cocaína, cannabis o éxtasis o LSD, porque la pasta base, por cierto, es la droga menos consumida en Montevideo y en Uruguay y en todos los países. El negocio no está ahí. No. Los contactos que tienen las personas que venden pasta base no les va a servir de mucho para vender cocaína o éxtasis o MDMA.
Y la mayoría de las personas que hacen eso y que se dedican a eso, no es el narco que uno... el narco ideal, no sé, como el narco que domina un territorio o que exclusivamente... De hecho, muchas de estas organizaciones criminales no se dedican exclusivamente a la venta de sustancias ilegales, sino que justamente también se dedican, y ese es uno de los problemas, la diferenciación funcional, le llamamos en las investigaciones como concepto analítico, pero dedicarse no solamente a ese tipo de delitos, sino al tráfico de armas, aprovechando los canales ya establecidos, a la amenaza, al préstamo, a los comerciantes del barrio, prestar dinero, digamos, y ahí es cuando hay mayor niveles de violencia o de problemas, porque las cosas se van de las manos. Cuando corrompen a las fuerzas públicas y a la policía, ese es otro problema importante también, porque afecta a cómo se reprime este delito. ¿Cuál dirías vos que ha sido, tomando de la década del 90, de las leyes de seguridad pública para acá, ¿no?, que empezó una escalada represiva de leyes cada vez más represivas y no se ha parado, así como el delito no ha parado? ¿Cuál dirías vos que fue la estrategia más errada o aquella estrategia que nos trajo estos lodos, digamos, en los que estamos envueltos y no sabemos cómo salir? Yo creo que la primera cosa que es importante cambiar es la disponibilidad de datos y de cifras. Yo creo que hasta ahora el Estado uruguayo en general se ha movido con cierta opacidad hacia la opinión pública y hacia la ciudadanía en qué información está teniendo en cuenta para tomar las decisiones que toma. Por ejemplo, ¿en qué información hay opacidad, por ejemplo? Y, por ejemplo, en los delitos de drogas, ¿cuál es la tasa de reincidencia de los delitos de drogas de mujeres en comparación a los varones, por ejemplo? Te diría que la tasa de reincidencia no está medida en Uruguay ni siquiera entre los varones. Bueno, ese es un claro ejemplo de si no sabemos ni siquiera, o sea, no está medida. Apostar a la cárcel como solución privilegiada y no saber si la gente que pasa por la cárcel vuelve a la cárcel o no, creo que es un buen ejemplo del tipo de problemas que tenemos para poder avanzar en este aspecto. Nos hacen creer que si el 60% de los presos son reincidentes, ese es el nivel de reincidencia. Y la reincidencia se mide de otra manera. Hay una fórmula para medir la reincidencia. No voy a entrar ahora acá en eso. Por tipo de delito, por edades, por sexo de la persona. O sea, no es solo importante la cifra global, sino justamente para tomar decisiones de política pública es importante poder ir mucho más fino que eso. Las alternativas a la privación de libertad, otro buen ejemplo, en la ley de urgente consideración se quitan las alternativas a la privación de libertad como uno de los castigos disponibles para los delitos de drogas. ¿Por qué? O sea, ¿en base a qué cifra, qué información? ¿Es que hay mayor tasa de reincidencia en las alternativas? ¿Es que no funcionan? ¿Es que se evaluaron y se decidió, digamos, sería todo eso, esa información sería importante saber para poder colaborar con el debate y con las políticas públicas? Yo creo que un ejemplo de lo que vos decís, de que se apunta hacia abajo y no hacia arriba, es esa ley que establece que si vos utilizás tu casa como lugar de acopio, es un agravante. Los grandes narcos utilizan grandes galpones y los pichis, entre comillas, ¿no? Lo tienen en su casa. O las mujeres, es muy típico. ¿Por qué hay tanto mayor involucramente en delitos de drogas entre las mujeres que entre los hombres? Bueno, esa es un poco una de las razones que hipotetizamos desde la investigación de, bueno, justamente la posibilidad de congeniar las responsabilidades domésticas con esta fuente ilegal de ingresos, utilizando el hogar como un lugar. Uno podría intentar buscar razones de por qué hacerlo o no. Yo lo que me interesa apuntar es que creo que no se han dado, no se ha gastado el esfuerzo suficiente en poder argumentar, porque si sabemos cuáles son los objetivos que se permiten, podríamos intentar ver, bueno, si estamos llegando a ellos o no, por qué no estamos llegando a ellos. A veces las cosas se hacen de la mejor manera posible y hay cosas que no se tienen en cuenta y que hacen que se dificulte. Y creo que otra gran dificultad que ha habido en este debate en particular es
digamos, el conflicto interno entre los actores fundamentales que tienen que llevar adelante la justicia. Y eso desgasta a la justicia y desgasta a la ciudadanía también, y nosotros lo vemos un poco en las encuestas de opinión pública. Si los distintos poderes del Estado, en vez de intentar colaborar entre sí e intentar generar como puentes institucionales para acordar políticas de Estado, parecieran estar más preocupados en apuntarse las responsabilidades de un lugar para el otro, o en mostrar cómo en ir para adelante y para atrás con la reforma del Código Procesal Penal. Es otro buen ejemplo, ¿no? Se fue para adelante, para atrás, para el costado, para el otro costado, y con pocos datos sobre por qué se estaban tomando esas decisiones. ¿A vos no te parece que el argumento de que la marginalidad y la pobreza contribuyen a todo este fenómeno sufrió como un desmentido, digamos, o un argumento pesado en contra, en el hecho de que llevamos 20 años de crecimiento sostenido de la economía y paralelamente los delitos suben? Lo que pasa que, por ejemplo, en Montevideo podemos observar al mismo tiempo como en este mismo periodo de años aumentó la segregación socioterritorial. Las personas se mezclan mucho menos, por muchas explicaciones que quizá ahora no valga la pena profundizar, pero y esa es una crítica que se ha hecho en general a las políticas sociales y a las políticas económicas, de no reconocer que también hay una cuestión de integración social, de uso compartido del espacio público, del espacio privado. Esto de ya no encontrarse en las escuelas, ¿no? La privatización de la educación, que las clases medias y las clases ricas van por un lado y las clases bajas por el otro, que no se cruzan ni en la calle ni en el ómnibus, ¿no? No importa tanto la mejoría en la economía, sino más bien en la segregación y en la equidad, digamos, ¿no? Y en la movilidad social y en cosas que no tienen que ver necesariamente. Lo que observamos, al menos para intentar explicar la violencia contra las personas, es que la concentración de desventajas socioeconómicas sigue siendo la variable fundamental y clave para explicar. Es importante eso porque yo creo que algunos incluso en los sectores que más defendían esos argumentos, han bajado esa bandera. Te hago la última pregunta. Si vos fueras una asesora de gobierno del Ministerio del Interior, tuvieras que darle un consejo, no para solucionar, sino para mitigar o para empezar a pensar una solución, porque esto no fue de un día para el otro, ni vamos a salir de un día para el otro. ¿Cuál sería, digamos, la medida que propondrías? Y bueno, dado que no soy el Ministerio del Interior, mi recomendación sería poder sentarse a hablar de verdad y con voluntad de acuerdo con los diferentes actores que tenemos en alguna... que nos toca o que podríamos colaborar de alguna manera en este debate, e intentar identificar cuáles son los acuerdos que podemos llegar a tener, que seguro son muchos. Y creo que hasta ahora, en general, no solo estoy pensando en el nuevo gobierno, creo que en estos últimos 20 años el Ministerio del Interior no ha sido un ministerio que ha apostado por ese diálogo, por ese acuerdo, sino más bien se ha tenido como una actitud de esto lo vamos a poder resolver nosotros solos con mucha voluntad política, y entonces entender las limitaciones honestamente de las políticas creo que nos ayudaría mucho. Clara Musto, criminóloga, socióloga, muchísimas gracias por haber estado y esperemos contar otra vez contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima, que pasen bien.